llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Vamos así a orar, hermanos, y poner este mensaje en las manos de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por sentir tu presencia en nuestras vidas. Gracias por este bello momento que nos das de estar en tu casa de oración, Padre. Gracias por esta oportunidad para poderte expresar todo lo que te amamos, Señor, todo lo que te necesitamos en nuestras vidas. En este momento, mi Dios, te pido que seas tú el que use mi vida, el que use mis labios, Padre, el que ponga ese carbón encendido sobre ellos para poder expresar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Toma nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, y sé tú el que hagas la obra perfecta en ellos, Padre. Bendice pues esta palabra, Señor, que es tu palabra, mi Dios, y gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús te pedimos las cosas. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Y vamos así a hablar de las bodas de Caná. ¿Qué pasó en las bodas de Caná? Aquí es donde sucede, hermanos, el primer milagro de Jesús. Es el primer milagro que él hace. De todo lo que él hizo en la tierra, aquí es donde sucede el primer milagro. Pero vamos a ver este pasaje en otros puntos de vista, ¿verdad? No nos vamos a enfocarnos en el milagro, pero vamos a enfocarnos también en la enseñanza que nos dejan todos estos versículos a nosotros como hijos de Dios. Y el nombre de la predicación es Jesús en el momento de la necesidad. Y vamos a ver unos puntos especiales donde pasó este milagro. Vamos a ver el escenario donde pasó, vamos a ver la manera en que fue, y vamos a ver el efecto que tuvo este milagro en la vida de esas personas y el efecto del milagro que Dios tiene en nuestras vidas. Y le digo el escenario porque si leímos y si se fijaron qué es lo que leímos, habla de unas bodas, y en las bodas todo es alegría, todo es gozo, todo es amor, todo es felicidad, todo marcha bien. Cuando hay una fiesta, vamos contentos, estamos contentos, y más porque son bodas, ¿verdad? Porque había dos personas que se comprometen con su amor y a formar una nueva familia. Ahora yo quiero que usted conozca un poquito de la historia. Las bodas de los judíos no eran como las bodas de hoy, que duran media hora y se acaban. Las bodas de los judíos duraban 2 semanas, imagínense. Entonces tenían que tener preparado todo, desde comida, todo, agua, vino, y ahorita vamos a ver por qué se usaba el vino, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Se imagina que usted se case y luego se le acabe la comida? ¿Qué va a decir? Híjole, qué vergüenza, me faltó. O que le falte dónde sentar a la gente, ¿no? Bueno, pues siempre sucede hasta en las mejores familias. Y en esta familia, en las bodas de Caná, les faltó el vino. Y vamos a ver, yo quiero que me acompañe ahí, vamos a ir leyendo versículo por versículo. El escenario, ya dijimos, el escenario fue las bodas en Caná de Galilea. Pero yo quiero que usted lo aplique a su vida. ¿Qué escenario, qué escena está viviendo usted el día de hoy en su vida? ¿Cómo está su vida el día de hoy? ¿Está de bodas? ¿Está de funeral? ¿Está de enojado? ¿Así? ¿Cuál es el escenario suyo en este momento en su vida? En su familia, podemos decir. Entonces,
En esta familia era un escenario de bodas, era un escenario de fiesta. Y estaba allí, ¿quién estaba ahí? Dice, la madre de Jesús, que era María. ¿Y por qué señalo así, la madre de Jesús? Porque así lo menciona la Biblia. Se cree que María estaba ahí, fíjese, ella ya estaba ahí, porque si leemos el versículo 2 dice, y fueron también invitados, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos, fueron invitados a las bodas. Se cree que María estaba allí ya en las bodas, porque era familiar de los novios. Y como familiar, María era la que tenía que estar encargada de que todo lo que fuera relativo a las bodas estuviera en orden. Era la que iba a andar, en pocas palabras, supervisando que todo el escenario estuviera bien, estuviera perfecto para el ambiente que era de una boda. Y también invitan a Jesús. Ahora les pongo ahí la separación. Invitan a Jesús y a sus discípulos. ¿Por qué? Porque en este lapso ya Jesús estaba independiente, ya había hecho su vida, ya había empezado él en su ministerio, ya había marcado una pauta de la separación de lo que eran los lazos de la familia con María y José. Se cree que José no estaba presente porque ya estaba muerto. Entonces por eso se menciona solamente a María. Entonces el escenario fue un escenario bonito, un escenario hermoso, pero sucede un imprevisto. Y a veces esos imprevistos suceden en nuestras vidas. Cuando creemos que todo va bien, surge algo. Cuando creemos que tenemos todo, tenemos estabilidad en el matrimonio, tenemos estabilidad con los hijos y tenemos estabilidad económica, surge un imprevisto. Surge una necesidad. Pero cuando surgen estas necesidades en nuestras vidas, hermanos, tenemos que saber a quién recurrir. ¿A quién recurrir? María, dice ahí el versículo 3, dice, faltó el vino. O sea, se dio cuenta María que faltaba el vino. ¿Y a quién fue? Dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Fue hacia Jesús, no fue hacia los novios. ¿Por qué? Los novios no iban a poder resolver nada, hermanos. Era la fiesta de ellos, ¿se fijan? Sin embargo, saben a quién recurrir. Va a Jesús. ¿Y cómo vamos a ver esto? ¿Por qué fue a Jesús? Fue a Jesús porque sabía quién era, sabía que tenía el poder para hacer las cosas y sabía que lo podía hacer. 3 cosas. A veces hay gente que pueda, pero no lo puede hacer. Hay gente que pueda, pero no lo quiere hacer. Pero María supo a quién recurrir. Nosotros, cuando pasamos por esos momentos de necesidad, por esos momentos, esos imprevistos que suceden en nuestras vidas, cuando todo va bien, tenemos que saber a quién recurrir. Tenemos que recurrir al Señor Jesucristo, hermanos. Tenemos que recurrir al Rey de Reyes, al Dios que es sobre todo Dios. Al Dios que para Él no hay cosa imposible, que aunque nosotros la veamos imposible, para Él todo es posible. Tenemos que saber a quién recurrir. Pero ¿qué tal si recurrimos al amigo que está, yo creo que en peores condiciones que las mías? ¿Qué tal si recurro a cosas, a vuelta al mercado, a los agoreros? O si recurro a las, ¿cómo se llaman? Las fichitas esas, si me falta dinero y voy a los de la lotería. Ay, es que a ver si me la saca, y ahora que andaba no sé cuánto andaba ahí que había de dinero. ¿Qué tal si recurrimos a esas cosas y no recurrimos a Dios? Tenemos que saber a quién recurrir en el momento de necesidad, en el momento de esas necesidades imprevistas, de esas cosas que suceden cuando todo parece que estaba bien. ¿No le ha tocado? Que parece que todo está bien con sus hijos y de repente algo pasa con ellos. Parece que todo está bien en su trabajo y de repente le dicen algo en su trabajo, le bajan el salario, lo cambian de puesto, no falta que le pase. Que todo está bien en su matrimonio y no falta que suceda. Bueno, cuando esas necesidades pasan,
tenemos que saber a quién recurrir. María recurrió a Jesús porque sabía que Jesús podía solucionar las cosas. Gracias. Sabía que podía solucionar las cosas. Pero sin embargo, hermanos, vamos a ver, este pasaje nos deja muchas cosas de aprendizaje. Dice ahí el versículo 4, Jesús le dice a María, ella va y recurre y le dice, ¿sabes qué? Les falta el vino, no hay vino. Y Jesús le dice, ¿pero qué es lo que tienes conmigo, mujer? Si aún no ha venido mi hora. ¿Y a qué se refería Jesús con esto? Aún no llegaba la hora de la crucifixión de Cristo. A eso se refería. Y se refería también cuando dice ahí, mujer, ¿a qué tienes conmigo, mujer? No se refiere a, no se habla de que Jesús despreciaba a María por decirle mujer, sino que el término mujer para los judíos es como si nosotros le dijéramos señora, señor. ¿Qué tienes conmigo, señora? Si todavía mi hora no ha llegado, mi hora de que me crucifiquen no ha llegado todavía. Tienes que entender que el tiempo está en las manos de Dios. Tienes que entender, como dice en Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. Apenas estoy empezando mi ministerio, María, no te apresures. Porque a veces nosotros queremos solucionar las cosas a nuestra manera y no dejamos que Dios haga las cosas. Entonces Jesús le dice, aún no es mi hora. Y en el versículo, si ustedes siguen ahí conmigo, dice, María sale, fíjese a mí lo que me llama la atención aquí. María supo a quién fue, recurrió a Jesús. Y Jesús le dice, aún no es mi tiempo, aún no es mi hora. María renegó, María se enojó, no. María simplemente salió, pero fíjese lo que se mueve en María, porque sale y les dice, ¿a quiénes les dice? A los que servían, y a los que servían se les llamaban los diáconos, eran los que estaban del servicio ahí en las bodas. ¿Qué les dice? Fíjese lo que se movió en María. Haced todo lo que os dijere. Se movió la fe. ¿Por qué? Sabía que Jesús, aunque Jesús le dijo, aún no es mi hora, aún el tiempo no ha llegado, sabía que Jesús podía hacer algo. ¿Y qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11:1? Después la fe, la certeza, la convicción de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se movió en fe y da órdenes. Por fe estaba diciéndole a los que servían, hagan lo que Él dice. Por fe nosotros nos tenemos que mover en las situaciones imprevistas en nuestras vidas. Por fe tenemos que creerle a Dios que Dios tiene promesas para usted, para sus hijos y para su matrimonio. Por fe tenemos que servirle a Dios, hermanos, de que nos espera una vida eterna en Cristo Jesús. Por fe estamos en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que vivir por fe. Fíjese, la Biblia nos dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿De qué tamaño es el grano de mostaza? ¿Sí los conoce, verdad? Sí. Chiquitititos. Fíjese lo que nos dice el Señor, le dirías a la montaña, muévete. ¿Qué quiere decir? Que por naturaleza somos incrédulos. Por naturaleza sabemos que Dios tiene el poder, pero dudamos de su poder. Sabemos que Dios tiene poder para restaurar mi matrimonio y dudo del poder de Dios. Sabemos que Dios tiene poder para restaurar a mis hijos y dudo de que Dios tenga ese poder. ¿Por qué? Porque por naturaleza no somos así. La naturaleza del ser humano. Pero tenemos que aprender a movernos en fe. Y luego decimos, cuando hay problemas en el matrimonio, no, es que no cambia él. Y luego el esposo dice, no, y ella tampoco cambia. Pues si con esa fe, entonces, ¿para dónde van a dar los dos? Tenemos que creer, no. Y no tenemos, yo siempre les digo a las mujeres, no es de que usted diga que cambie él. Señor, cámbiame, ¿quién?
a mí primero. Porque si yo quiero que una persona cambie y yo sigo igual, pues entonces ¿cómo le voy a exigir un cambio si yo sigo igual? Tengo que cambiar yo primero para poderle exigir a mi esposo que cambie. Porque a veces somos las mujeres, somos muy picabuches. Nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, pero no vemos nuestros propios errores. Y yo soy mujer, así es que no diga que yo también soy mujer. Pero estamos hablando de que tenemos que movernos por fe, hermanos. Así como María, fíjese, a mí me admira eso. Entró y le dice el problema. Entra y le dice su situación. ¿Sabes qué? No hay vino. Como diciendo, no hay vino, yo sé que vengo a ti porque yo sé que tú lo puedes hacer. Yo nomás cumplí con decirte y voy a creer. Como tú eres el Hijo de Dios, voy a creer que tú vas a resolver este problema. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? No sé, pero ella salió moviéndose en fe y le dice a los que estaban ahí, hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que les diga. Y a veces nosotros tenemos que tenemos que tomar este ejemplo, hermanos, y movernos así. ¿Sabes qué, Señor? Estoy pasando por esta situación. No sé cómo, ni cuándo, ni cómo, pero yo sé que tú vas a hacer las cosas. Y en tu tiempo, no en el mío. Y yo sé, hermano, yo le he dicho a Dios eso. Yo se lo he dicho. Yo no sé cómo ni cuándo, pero yo sé que tú vas a obrar. ¿Cómo ni cuándo? ¿A través de quién? ¿De qué? No sé, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y Dios lo ha hecho, hermanos. Yo he sido testigo de eso, de que Dios ha respondido mis peticiones cuando yo le dejo al Señor el problema en sus manos. Así como lo hizo María. ¿Sabes qué? No hay vino. Y no empezó a llorar con Jesús de que, ay, pues fue mi culpa, no preparé bien o no organizamos bien. No, simplemente dijo, ¿sabes qué? Ahí está el problema. Porque la Biblia dice, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo os haré descansar. Y María fue y descargó y descansó su carga en el Señor Jesucristo. Eso fue lo que hizo María. Supo a quién recurrir en el momento de la necesidad. Cuando parece que nada tiene solución, ahí está Dios. Solo es que nos movamos por fe. ¿Y por qué en este versículo, hermanos, yo quiero enfatizar un poquito más? Cuando María les dice, haced todo lo que Él os dijere. Este fue el primer milagro que Jesús hace. Jesús lo hizo, no María. ¿Por qué? Porque otras creencias creen que María fue la que empujó a Jesús para hacer las cosas. Y no fue así. Jesús es el que hace el problema. María solo va y le manifiesta y le entrega el problema a Él. Aquí está. Mi problema ya no es mío, es tuyo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer. Que nuestros problemas, nuestras situaciones, cualquiera que estemos pasando, cualquiera que sea el escenario de su vida en estos momentos, entrégueselo a Dios. Entrégueselo a Cristo. Y luego dice ahí el versículo 6. Sale y les dice eso, se movió por fe. Ahora, dice ahí, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Imagínense, ¿qué significaba la purificación? La purificación era un ritual, hermanos, que tenían los judíos antes de comer. Tenían que lavarse las manos. Más que ritual, yo lo veo como algo higiénico, pero era algo parte de ellos, como un ritual. Y a veces a nosotros decimos, poco veneno no mata, ¿verdad que decimos a veces así? Poco veneno no mata, si no me lavo las manos, poco veneno no mata. Imagínense todo lo que trae ahí en sus manos, todo lo que agarró. Todo, usted lo agarró y luego ya vino otro y lo agarró antes que usted, y ya vino alguien más y lo agarró antes que él, otro que se limpió la nariz y vino y agarró y usted agarró sobre eso y todo eso. Y luego decimos poco veneno no mata.
Pero los judíos eran muy pulcros. Ellos se lavaban, tenían ese ritual, y esas tinajas de piedra eran porque ahí había agua, y ahí la gente que viniera, los viajeros y los que iban a comer, ahí podían lavarse las manos antes de ingerir los alimentos. Por eso ellos criticaban. ¿A quiénes criticaban ellos? Criticaban a los discípulos de Jesús, porque les decían que se sentaban a comer sin haberse purificado, sin haber hecho el rito de la purificación. Ahora, la Biblia nos dice que todo lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Pero este era un ritual que ellos tenían. Ahora, dice ahí que eran 6 tinajas. Yo nomás quiero que se dé una idea. Faltaba el vino, y van a decir, entonces la Biblia sí permite que tomemos vino. Y luego se le hace saborcito ahí la boca, porque se imagina la copita con el vino rojo. Pues no, espérese. El vino de antes no era como el de ahora. Fíjese, el vino de antes obviamente lo hacían de uva, pero era una mezcolanza. Fíjese, yo lo aprendí y me gustó mucho. Solo 2 personas tenían que estar en el lagar aplastando las uvas. ¿Cómo las aplastaban? Con los pies descalzos. Para que usted se dé una idea, cuando tome vino, diga, alguien ya las pisó antes que yo. ¿Quién sabe si tendría hongos en los pies? Para que le dé asco y no se le antoje. O si tenía las uñas amarillas por los hongos. Así es que solo 2 personas tenían que pisar las uvas. Si ponían de más, ya no tenía la misma consistencia. Si una solo lo hacía, no se exprimían bien las uvas. Fíjense qué tremendo. Y era una mezcolanza para que embriagara el vino, así como dice ahí que embriagaba, lo mezclaban con vinagre. Con vinagre lo mezclaban. Para que fuera el vino dulce que tomaban, tenía que ser inmediatamente después de que fuera pisado en el lagar. O sea, después de que lo pisoteaban, tenía que tomarse para que fuera el vino dulce, y lo endulzaban con miel virgen. Se le agregaba hierbas aromáticas como, ya se me olvidó, hierbas naturales que nosotros tomamos como té, para que tuviera aroma. ¿No se fija que cuando le dan el ¿cómo se dice? El cáliz al vino, primero que hacen, lo huele, a ver qué huele, para saber qué tan puro todo eso. Bueno, pues esa era la manera en que se hacía el vino. Ya después los árabes, fíjense, fueron los que inventaron cómo mezclarlo con alcohol para que embriagara con alcohol. Pero eso fue ya mucho después. En los tiempos de Jesús, así era como se hacía el vino. Así es que, porque se acostumbraba el vino en las bodas judías, porque lo que es Europa, el Medio Oriente, en Israel, todo allá, tienen problemas de agua potable. Y en vez del agua, usan el vino para suplir esa necesidad. Incluso en Italia, hoy en día, usted no se puede bañar todos los días. Va a decir, ay, qué padre, solo una vez a la semana. En muchos lados, en Italia, en Francia, en muchos lados, no se puede bañar toda la semana. Y si se baña, tiene que ser a determinadas horas del día, por problemas del agua potable. Teníamos un hermano allá en la otra iglesia que su familia era ellos viven en Italia. Y vinieron a visitarlos y nos invitaron a comer. Y después dice la cuñada, ¿verdad? Dice, ande pastora, ¿qué cree? Dice, pues mi cuñada estaba aferrada que fuéramos a comprar vino, porque pues nos invitaron a comer y ellos nos prepararon una comida italiana. Entonces yo le dije, ¿cómo se te ocurre que le vas a dar vino a los pastores? ¿Y por qué no? Pues si nosotros usamos el vino allá. No, ¿qué van a decir los pastores en mi casa? Que estamos tomando vino, que somos unos borrachos. No, y ya después yo le platiqué a la hermana, no, hermana, es que en muchas partes de Europa tienen problemas del agua, y eso es una tradición. El vino, ellos comen con vino.
O sea, no es nada. Y ya después la hermana, ay, qué ver, pues yo si yo hubiera sabido le hubiera dicho, pues el caso es que no dejaron a la cuñada comprar el vino. ¿Y comimos con qué? Con sodita, ¿verdad? Con soda. Con soda o con agua. El caso es que no la dejaron que comprara el vino, pero esa es la razón por la cual, para que usted diga, entonces me voy a ir a Europa para tomar vino. No, señor, eso es cultural, es por problemas del agua. Dele gracias a Dios que vive en un país que hay abundancia de agua y que tiene para tomarla. Y le aseguro que muchos envidiarían estar aquí donde usted está, que tiene sobra de agua potable. Entonces, esa era la razón, hermanos, del vino. Ahora, fíjese, faltaba el vino. Cada tinaja, imagínense, cada tinaja le cabían, unos dicen que entre 60 y 90 litros, otros dicen que entre 75 y 110 litros. Ahí vamos a hacerle un promedio de 100 litros por tinaja. Si eran 6, ¿cuántos litros de vino iba a haber? 600. Imagínense el chorratatal de vino que iban a tener. Cuando Dios da, Dios te da en abundancia. Si tú te mueves por fe y tú obedeces a Dios, Dios te va a dar por abundancia. Dios no se tentó el corazón para bendecir y para que la gente pudiera ver este milagro del agua en vino. Fíjese, por eso digo, Dios lo da y Dios lo da en abundancia. ¿Cuál es la manera que usa Dios para hacer el milagro? Dios usó estas tinajas que estaban vacías y luego fueron llenas de agua, porque en el 6 dice, estaban 6 tinajas de piedra para agua, pero en el 7 Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Llenar estas tinajas. O sea, quiere decir que estaban vacías para que no le quedara duda a nadie de que iban a ser llenas de agua, pero con un propósito. No iba a ser para el rito de la purificación, no iba a ser para lavarse las manos, sino que iba a ser para que Dios obrara su primer milagro. Y que la gente pudiera ver que Dios es un Dios de todo poder. Y Dios usa estos instrumentos. ¿Se fija qué tan sencillo es nuestro Dios? Usó el agua. En otros usó unos peces. En otro milagro que hizo, usó peces y pan. En otros usó lodo para sanar. Dios es un Dios nuestro Dios es tan sencillo, hermanos. Y a veces nosotros nos complicamos la vida porque queremos ver que Dios obre como nosotros queremos que obre. No, Señor, es que tú me tienes que solucionar el problema así. No, de donde menos se espere, Dios le va a solucionar su problema. Y por donde menos se espere. Y de una manera sencilla, no complicada. A veces nosotros nos hacemos la vida complicada, porque Dios no nos hace la vida complicada. Entonces le dice Jesús, pero mire, ya se movió la fe de María, y luego la obediencia de ¿quién? De los sirvientes, de los diáconos, que Jesús les dice, llenen estas tinajas y llevárselas. Les dice, llénenlas, las llenaron hasta arriba para que no hubiera duda. Y luego les dice en el 8, sáquenlas y llévenselas ¿a quién? Al maestresala. ¿Quién era el maestresala? Era el encargado de probar el vino. Ese era el maestresala, el encargado de probar el vino. ¿Por qué? Porque como se leyó ahí en la Biblia, la costumbre de los judíos era que el mejor vino se daba ¿qué? Al principio. Ya para cuando estuvieran ebrios, y ya vimos por qué se embriagaban. Tomen vinagre, a ver si no le cala el vinagre hasta acá. Revuélvalo con tantita soda, a ver si no le cala el vinagre. O haga gárgaras de vinagre que se le pase y verá que hasta el estómago le arde. Bueno, por eso embriagaba. Entonces se acostumbraba a que se diera al principio, para que ya cuando imagínense 2 semanas de fiesta, yo me imagino que la segunda tandada de vino la venían a dar a la segunda semana. Cuando la gente ya no sabía, se daba el vino que no era bueno, el vino más malo. Pero aquí, en este escenario, vemos que el vino bueno se dio al final. Porque cuando Dios te da en abundancia y te da de lo mejor. Porque Él es el Rey de todo, del oro y de la plata y de todo, y no te va a dar
cualquier cosa, te va a dar lo mejor. Y Dios dio lo mejor en el vino. Y vamos a leer la obediencia, la fe, ¿qué más? La disposición de servir. ¿Y por qué digo la disposición de servir? Porque estos hombres eran los que estaban a cargo de estar pendiente de recibir la gente y sentarla en el escenario de las bodas. Ellos no tenían que preocuparse por lo demás, ellos eran los que estaban recibiendo a la gente a la fiesta. ¿Le ha tocado ir a esas fiestas de etiqueta que llega usted y lo reciben, le quitan su saco y no sé qué, y luego ya le tienen reservada su mesa y lo pasan por allá? Bueno, eso era lo que hacían estas personas. Ellos no tenían que andar sirviendo. Sin embargo, se sujetan. Hay sujeción a Jesús. Y sujeción no nada más a Jesús, dice, vino otra persona, ya les había dicho, hagan lo que les diga, que fue María. ¿Y cómo yo veo a María? Como una líder, podemos decirlo así. ¿Por qué líder? Porque era la que estaba encargada ¿de qué? De la fiesta. Según sujeción, estaba encargada de la fiesta y a ella se sujetaron, porque ella va a ir a las órdenes. Ellos no tenían nada que andar haciendo, llevando el agua y trayéndole, llenando, yo me imagino que eran barriles así, garrafos, ¿cómo le llaman? Así grandes. Sin embargo, hay sujeción, hay obediencia, porque obedecen y se lo llevan. ¿Y qué pasa? ¿A qué horas Jesús hizo el milagro? ¿A qué horas Jesús convierte el agua en vino? Fíjese, si lo llenan las tinajas y todavía era agua, pero cuando llegó al maestresala ya no era agua, era vino. Quiere decir que a lo mejor en ese lapso de que lo llevan de un lado al otro lado, Jesús hace el milagro. O quizás inmediatamente al momento de caer el agua en la tinaja se convirtió en vino. No sabemos, hermanos. Por eso, cuando menos pensamos, recibimos el milagro a nuestras vidas por parte de Dios. Que cuando decimos, ¿cómo? Si ni cuenta me di. Ni cuenta me di. ¿A qué hora sucedió? Ni cuenta me di. ¿Cómo pasó? Pero Dios sabe cuál es el momento. Por eso dice, todo tiene su tiempo, y en el tiempo de Dios. No en el nuestro, en el tiempo de Dios. Luego, ¿cuál es el fin? Fíjese lo que dice el maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Fíjese aquí, donde dice, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que los sirvientes no anduvieron delatando ¿quién? A Jesús, porque no era el deber de ellos de delatar a Jesús. A veces nosotros queremos hacer caravana con sombrero ajeno y no nos corresponde. Ellos calladitos, como dice el dicho, calladitos salieron más bonitos, y dejaron que solo Jesús hiciera las cosas ante el esposo, ante el maestresala y ante toda la gente que está invitada ahí. Porque fíjese, obviamente el maestresala es el del vino, ¿y a quién va? Al esposo, porque es el dueño de la fiesta, ¿no? Y él es el que proveyó de todas las cosas que se iban a usar en la fiesta. Y le dice, ¿cómo? Dice, si tú todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior más, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Porque no era el esposo ni estaba por enterado de lo que pasaba en su fiesta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que aprender a confiar en que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, no importa la magnitud del problema, no importa la situación por la que estemos pasando, no importa que diga usted, ya no se ve luz al final del túnel. Sí se ve luz, en Cristo Jesús se ve luz, y en Cristo Jesús se pueden las cosas. Se movió la fe de María, se movió la sujeción de los sirvientes, se movió la obediencia. Porque ellos pudieron haber dicho, a mí no me corresponde ese trabajo. Yo estoy aquí para recibir a la gente.
Allá lo de la servidera es de los meseros, pero a mí no. Hubo sujeción y hubo disponibilidad de trabajar. Y aprendieron a qué, a callar y no hacer ellos caravana ajena caravana con sombrero ajeno. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el efecto que iba a tener esto? Dice ahí el versículo 11, ¿qué efecto ha tenido lo que Dios ha hecho en tus vidas? Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? Su gloria, para que su gloria sea manifestada en nosotros, hermanos. Dice, y sus discípulos creyeron en él. O sea que los discípulos no se creían en él, si eran sus seguidores ya. Sí creían, pero a medias. Como a veces muchos de nosotros creemos a medias. Y creemos a medias porque no nos movemos en esa fe hasta que realmente Dios hace algo a nosotros. O hasta que realmente Dios nos permite pasar por algo para que nosotros nos podamos mover en fe. Y creemos a medias. Porque hablar de la fe, así como hablamos ahí de manía, todos decimos, sí, yo tengo fe, y sí hay que tener fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y esto y lo otro. Y cuando viene el problema, cuando viene la situación, nos vamos hasta el suelo, porque la fe se fue hasta el suelo. ¿Dónde quedó la fe, pues? Entonces los discípulos, al ver esto, dicen, oh, realmente este no es un profeta más. Realmente este es el Hijo de Dios. Realmente este es el Mesías al que estábamos esperando nosotros. Realmente este es en el que debemos de creer, en el que debemos de seguir. No es uno más del montón. Ese es el efecto que causó en la vida principalmente los discípulos. Principalmente de ellos, ¿por qué? Porque eran los seguidores de Jesús. Y aparte, claro que también la gente que pudo percibir y pudo ver el milagro de Dios, porque yo le aseguro que los invitados ni cuenta se dieron, pero la gente que estuvo involucrada ahí alrededor, los sirvientes, el maestresala, pudieron ver realmente quién era Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos demos cuenta que Él está ahí en el momento de la necesidad, que cuando parece que ya no hay solución para nosotros, ahí está Él. Pero tenemos que recurrir a Él, tenemos que saber clamarle a Él. El otro día estábamos en la oración y yo creo que Dios se movió tan tremendo ese día, porque Dios quiere que clamemos a Él. Dios quiere que le entreguemos nuestros problemas. No que venimos con un costal cargando ahí y salimos igual. No, hermanos. Dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dios vino a traer libertad a los cautivos. Dios vino a traer libertad. ¿Y por qué digo cautivos? No que estemos, sino porque venimos cautivos de nuestros propios problemas. No queremos soltar nuestros problemas. Queremos, son míos, míos, míos y nada más míos. Tenemos que aprender a ser libres en Cristo Jesús, a decirle, ¿sabes qué? Este no es mi problema, es tu problema, Jesús. Así como lo hizo María, falta vino. Y fue todo y se fue. Señor, aquí está mi problema. No puedo con mi hijo, aquí está mi hijo. No puedo con mi esposo, mi esposa, aquí está mi esposo, pero aparte también aquí estoy yo, para que componga lo que hay en mí, que hay que componer, y también lo que hay en él. Aquí está mi trabajo, que me tratan mal, me menosprecian, hay racismo. Aquí está, Señor, mi trabajo. Haz tú la obra con los que me rodean y haz tú la obra con mis jefes. Aquí está mi economía, te la entrego mi economía. Hay escasez, aquí te entrego, Señor. He sido fiel contigo, aquí está. Tenemos que aprender a entregarlos, pero no los queremos cargar. Los queremos cargar, son míos. Como oigo yo gente que dice, mi depresión. ¿Cuál depresión? Mi enfermedad. No, Señor. No, señora, ni su depresión ni su enfermedad. Eso es estar atado, eso es estar esclavizados. Y Dios quiere que haya libertad, Dios quiere que le entreguemos todo. Que nos movamos
Cuando mi esposo pasó un momento así, 2 años, le dije, ¿sabes qué? Una vez la agarré, yo creo que hasta me molesta, y no sé si él se acuerda. ¿Sabes qué? Yo ya me cansé de orar por ti, porque ya está en ti. Está en ti que dejes eso, porque él, de que sentías que te ibas a morir, y siempre decía, me voy a morir, sueño que me muera en un avión. Y en aquel tiempo él viajaba como no tienen idea, y cada vez que subía al avión sufría, y yo, Señor, guárdalo. Y a la vez me afectaba a mí, porque, Señor, guárdalo, porque él siempre sueña eso y esto, y hasta aquí ya me cansé. Yo ya no voy a orar por ti, porque está en ti. Está en uno que diga que dejemos mi depresión, no es su depresión, mi enfermedad, no es su enfermedad, entreguen a Cristo. Amén. Mi situación económica, no. Estamos en Cristo y servimos a un Dios que todo lo puede, a un Dios que para Él no hay cosa imposible, hermano. No hay nada imposible. Y se lo digo yo, que yo he experimentado todas esas cosas de Dios. A mí me quiso atacar una situación, yo no sé qué sería, depresión, no sé, pero no, dije, no, Señor, a mí esto no me agarra, y en el nombre de Cristo no me agarra y no me dejo, y yo sirvo a un Dios vivo. Y así, hermanos, tenemos que pararnos, así tenemos que actuar con esa, dice la Biblia que Dios nos ha dado ese poder y esa autoridad sobre toda potestad, hermanos. Todas esas son cosas que quieren venir a quitarnos, a desviarnos del poder de Dios. Tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado, tenemos que movernos en fe, y cuando nosotros nos movemos en fe, grandes cosas suceden, así como esto. Hubo fe por parte de María, hubo fe por parte de los sujeción y la disponibilidad de los diáconos, y Dios bendijo y bendijo en abundancia. Ahora, si usted me dice, ay, sí, qué fácil decirlo, Dios es el mismo de ayer, de hoy y será de siempre. Así los milagros que ha hecho con sus siervos a través de la obediencia. ¿Qué pasó con Moisés? Cuando Moisés obedece, se abre el Jordán. Cuando Moisés desobedeció, Dios no le permitió que entrara a la tierra prometida. Hubo consecuencias. Así está en nosotros. Cuando nosotros obedecemos, se va a abrir el Jordán que estamos atravesando, y usted va a decir, se va la enfermedad, se va la falta de escasez de economía, se va todo en el nombre de Jesús. Y va a cruzar con esa libertad como cruzaron los israelitas. Con esa libertad como cruzaron los israelitas, sin temor a que vinieran ¿qué? Los soldados de Faraón, porque sabían que Dios había abierto esas aguas con un propósito: salvar sus vidas. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a saber que contamos con un Dios de poder en el momento de la necesidad. No es un Diosito. A mí me cae gordo que le digamos, ay, mi Diosito. No, ¿cuál Diosito? Usted no sirve una cosa así, usted sirve una cosota grandota. Usted sirve un Dios que es sobre todo Dios. Eso es lo que servimos usted y yo, un Dios que es sobre todo Dios. Diosito, déjeselos a los idólatras. Pero a nosotros no, hermanos. Desde ahí enseñémosles a nuestros hijos que Dios es un Dios de poder. Es un Dios que todo lo puede. Póngase de pie. Y yo no sé de Zaire o Jimena, ¿sí? ¿Lo consiguieron? Y yo quiero que usted escuche este canto. Fíjese, ¿qué es este canto? Y le voy a pedir a Ani que pase. Gloria a Dios, aleluya. Yo nomás le quiero pedir a usted que usted reflexione. ¿Qué efecto ha tenido? Y le voy a decir, me voy a atrever a decirle, no un milagro, los milagros que Dios ha hecho en su vida. ¿Qué efecto han tenido en usted? ¿Qué efecto han tenido? Porque yo sé que Dios lo ha rescatado de muchas, no de una, de muchas. Y yo no conozco el pasado de nadie, pero yo sé que Dios los ha rescatado de muchas. Gloria a Dios. ¿Qué efecto han tenido esos milagros en usted? Aleluya. ¿Qué tan grande será el amor de Dios en su vida?
que todavía está vivo aquí por misericordia. Amén. Que todavía estamos aquí por misericordia de Dios. Que sería tremendo. A veces digo, Señor, ¿cómo te pagamos a ti? ¿Con qué te pagamos? Digo, si tú eres el dueño de todo, tú eres el dueño del oro, de la plata, de todo, ¿qué te puedo dar yo? No te puedo dar nada, pero sí te puedo ofrecer mi corazón y mi servicio a ti. Y un corazón en integridad, no un corazón a medias, de que estoy un día aquí y otro día allá. No. Dios quiere, dice la Biblia que Dios quiere adoradores que le adoren, ¿qué? En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Ya está listo? Ya. Escuche este canto, qué tan grande es el amor de Dios, que por eso estamos aquí. Cierre sus ojos y medite de todas las que Dios le ha guardado. Amén, hermanos. Aleluya, santo eres. Cierre sus ojos y disfrute de este canto, disfrútelo, porque es un canto hermoso. Eres celoso, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el paso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus efectos. Oh, cuando nos ama Dios, cuando nos ama, cuando nos ama Dios. Si nos ama, cuando nos ama, cuando nos ama, cuando nos ama. Su voz y población, la recompensa, traídos por él, la gracia en sus ojos, su intercesión, un mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra, besos de buena, mi corazón me prepara. No tengo tiempo excusas cuando pienso en tu amor. ¿Cuánto le ama Dios a usted? Amén. ¿Cuánto le ama usted a Dios? Esa es la pregunta. ¿Cuánto está dispuesto a darle Dios? Usted a Dios. Yo le quiero invitar que usted en esta hora, yo quiero hacerle esta invitación, que usted deje y le diga, ¿sabes qué, Dios? Así como tú me amas, quiero también amarte yo a ti. Y quiero entregarte
todo. Quiero ser libre de todo eso que me agobia, de todo eso que me cansa. Porque ¿sabe qué? El tener todos los problemas para nosotros mismos es fatiga a nuestro cuerpo. Es enfermedad a nuestro cuerpo. Cuando una persona no saca todo lo que trae, hay efectos en el cuerpo. ¿Por qué cree que son las embolias o los strokes, como le llaman aquí? Por todo lo que trae la persona en el corazón. Todas esas cargas que trae, y no digo de ahorita, de años atrás, de años atrás. Su infancia, qué infancia tuvo, cómo lo trataron sus papás, si fue huérfano, si no es huérfano, si fue abusado físicamente, si fue abusado sexualmente. Y a veces cargamos todo eso, todo eso. Si su papá los dejó, si su mamá los dejó, todo eso. Y decimos, no, a mí no me afecta, yo estoy grande ya, eso ya quedó en el pasado. Pues ¿sabe qué? Mientras usted no se lo entregue a Dios, sigue en el presente. El pasado sigue en el presente. Y yo le voy a invitar, yo le voy a pedir al hermano Pedro que diga que le detengan poquito los niños ahí, por favor, poquito, que los detengan ahí. Y yo le voy a invitar a usted a que venga a dejar sus cargas en Dios y que sepa que Él le ama. Y Dios nos ama en tal manera, hermanos, que yo le digo a Dios, Señor, no soy digna del amor que tú me tienes. ¿Por qué? No porque viva en pecado, no, porque nosotros somos humanos y le fallamos a Dios constantemente. Pero Él no nos falla, Él siempre está ahí. Él nos ama de una manera tan pura que, créalo, esposa, si usted cree que su esposo le da todo el amor que usted necesita, pues déjeme desmentirlo, porque no es así. Si usted